A propósito de los escándalos de corrupción que se presentan a diario en este país, ahora los ciudadanos pueden contar con un corrupcionario. ¿De qué se trata? Vean este informe. Muchos conocemos a alguien que haya sido víctima de una mordida o que se haya hecho el de la vista gorda ante un suceso ilegal. Y quien no reconozca estos conceptos ya puede acceder al corrupcionario, una iniciativa de la ONG Opciona que expone de manera divertida y precisa las expresiones relacionadas con el fenómeno de la corrupción, tan utilizadas y apropiadas entre los mexicanos. Aceitar la mano, frase de uso común entre autoridades para ayudar a evadir responsabilidades a los ciudadanos. Delfín, pintoresca manera de referirse al candidato preferido del gobierno en turno, por el cual este último suele estar dispuesto a desviar recursos públicos para aceitar la maquinaria. Estos son algunos de los términos explorados en este diccionario dedicado a entender coloquialmente la corrupción. Sin embargo, el libro se atreve a más y habla de los recientes escándalos de corrupción que tienen en la mira al gobierno de Enrique Peña Nieto. Las críticas por la inoperancia estatal en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el escándalo de la Casa Blanca protagonizado por la primera dama Angélica Rivera. Algunos de los detonantes para la creación de esta llamativa publicación que tiene cerca de 300 palabras. Inteligentes sátiras e ilustraciones que buscan no solo un par de carcajadas, sino también generar conciencia sobre una problemática que afecta a toda la ciudadanía. Y hoy precisamente les preguntamos en Twitter sobre este tema, ya van a ver la pregunta en pantalla y la tienen. ¿Cómo cree usted que debe enfrentarse la corrupción en América Latina? Nuestros puntos de contacto, no los olvide, @latarde, NTN24, @CESánchez-M+. Adelante, vamos a compartir sus opiniones desde ya. Gracias por estar conectados con nosotros aquí en la tarde, fin de semana de NTN24. Estamos con los protagonistas de la noticia. Gustavo Rivera Loret de Mola es el director general y cofundador de la organización Opciona, quienes realizaron este corrupcionario. Nos acompaña desde la capital mexicana, Ciudad de México. Una buena tarde, bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Un placer. ¿Qué tan urgente y además necesario era un corrupcionario en México, en tu país? Claro que sí, y la verdad que yo creo que es algo necesario en toda América Latina, porque la corrupción es un problema que compartimos todos los vecinos de América Latina. ¿Y por qué es necesario el corrupcionario mexicano? Porque la corrupción es un tema que nos incomoda. No nos gusta hablar de esas cositas que nos hacen sentir mal acerca de nuestras conductas, así como las adicciones, la sexualidad, etcétera. La corrupción es uno de esos temas incómodos y lo que hace el corrupcionario es poner sobre la mesa una realidad que a veces pues preferimos dejarnos a nosotros mismos, pensamos que nadie nos está viendo, que nadie nos está juzgando, y a la hora de ponerle nombre a las cosas y a la hora de también inyectarle un poco de humor, que es lo que tratamos de hacer con el corrupcionario mexicano, se suaviza la cosa, digamos que hay que echarle un poco ablandado a la carne para que entre el cuchillo y nos sintamos más en confianza para hablar de estos temas que son tan importantes en toda la región. Gustavo, tú tienes razón, hace falta un corrupcionario en cada país de América Latina seguramente. Ahora, en este proyecto hay términos que pueden sonar divertidos, pero claramente el tema de la corrupción no lo es, para nada, tú lo decías. ¿Cómo fue la construcción de este corrupcionario? ¿Hicieron investigación tal vez en las calles? ¿Salieron a hablar con la gente? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? La verdad que esa es una pregunta muy importante porque justamente es un riesgo calculado que tomamos, porque tampoco se trata de banalizar la corrupción y convertirlo simplemente en algo para reírnos. Sin embargo, como comentaba, pues sí es importante que nos sintamos en confianza de hablar al respecto. Entonces lo que hicimos fue investigación, hicimos una encuesta nacional representativa en México, hicimos 16 grupos de enfoque, hicimos una inmersión etnográfica, preguntándonos cómo es que los mexicanos vivimos y entendemos la corrupción a diario. Y lo que encontramos a partir de esta investigación es que realmente el concepto de la corrupción en general lo entendemos en tres partes. Primero, la corrupción de ellos. Y por ellos nos referimos los mexicanos a los políticos, a los gobernantes y a sus socios con los que hacen negocios. Luego está la corrupción de nosotros, los ciudadanos, que curiosamente realmente no vemos como corrupción, lo vemos como algo de justicia social, como un tema de redistribución de la riqueza. Es decir, si ellos son muy corruptos, si ellos tienen luz verde para ser corruptos, pues qué más da que yo me robe la luz o qué más da que
que yo pague una mordida, como le decimos aquí en México, un soborno a un oficial de tránsito cuando me para, no importa, porque digamos que no hay un árbitro imparcial que medie nuestras relaciones, entonces se justifica y es una forma de redistribución de la riqueza en países tan desiguales como México. Y por último, la corrupción de todos, ¿no? Porque, reitero, está la de ellos, la de nosotros y la de todos. Y la de todos, muy interesante, pero es la síntesis de estas dos corrupciones que son la de todos y la de ellos y la de nosotros. Y es esa síntesis donde cobra relevancia y tiene sentido decir que la corrupción es cultural, que la corrupción está en nuestro ADN, que es de todos, y cobra relevancia en el sentido de que eso nos decimos los mexicanos, aunque en realidad sabemos que la corrupción no es cultural y la corrupción no está en nuestro ADN. La corrupción es un problema sistémico que se construye sobre la base de decisiones y conductas cotidianas. Y bueno, una vez que encontramos esta conceptualización, estos 3 niveles de corrupción que entendemos los mexicanos, nos dimos a la tarea de escuchar de todas las grabaciones que teníamos de los grupos de enfoque, analizar muy bien los datos de las encuestas y definir cuáles eran los términos que cabían mejor dentro de cada uno de esos 3 cajones. Y una vez que teníamos los términos, pues como comentaba, decidimos que tenía que ser a través del humor, que los comunicáramos, porque si lo hacemos en un lenguaje muy serio, como regañando al auditorio, pues eso va a ahuyentar a la gente. Y entonces fue un trabajo muy detallado de convertir esta investigación cualitativa y cuantitativa en palabras y a su vez las palabras poderlas comunicar a través del humor, del sarcasmo, de la ironía que nos gusta mucho en México. Y por eso al final el corrupcionario realmente es un espejo. Es un espejo de cómo somos como sociedad, para bien o para mal, y Opciona, la organización que cofundé con Alejandro Legorreta y que dirijo y que es una autora, impulsora del corrupcionario. Nosotros no juzgamos a la gente, lo que nos interesa simplemente es servir como un espejo a través del corrupcionario para que podamos hablar de esas cosas que nos incomodan y que a la vez son de los problemas más importantes del país y de toda la región. Estamos conversando con Gustavo Rivera Loret de Mola, ese cofundador de esta organización Opciona, quienes han hecho esta especie de diccionario sobre la corrupción en México. Es muy interesante que este corrupcionario que ustedes construyeron, que elaboraron, aborde todos los tipos de corrupción que se presentan, que la gente conoce. Voy a quedarme con la corrupción de todos. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen de esto? Y te pregunto si hay diferencias sociales y económicas en la manera que los mexicanos perciben, ven la corrupción. Definitivamente sí, esa es una excelente pregunta, porque justo en estos contextos de altísima desigualdad, como México y como muchos países de la región, se construye lo que llamamos cotos de impunidad. ¿Qué son los cotos de impunidad? Son esos pequeños espacios donde cada quien, desde su respectivo estrato social, se da por, digamos, conveniencia, luz verde para actuar de manera ilegal y caer en acciones francamente corruptas. Y lo que sucede es que esos cotos de impunidad se van reproduciendo hasta llegar a un punto donde realmente existe una sociedad de privilegio. Y esa sociedad de privilegio pues suelen ser aquellas personas que cuentan con más recursos económicos, con más, aquí en México le llamamos palancas, las famosas palancas para mover al sistema político, al sistema de justicia, de tal manera que los que más dinero tienen pues son los que más acceso a la justicia tienen, los que más acceso al Estado tienen, y los que menos recursos económicos tienen pues también son los que se las ven más difícil con la justicia y con el Estado. Entonces de ahí es justamente donde encontramos que viene esta lógica de la corrupción de ellos y la corrupción de nosotros. Porque sin esta desigualdad, sin este contexto de desigualdad, no tiene mucho sentido. Si los mexicanos y los latinoamericanos nos viéramos como iguales, como sociedades más igualitarias, pues no haríamos esa distinción. Así ser desiguales tiene muchísimo sentido que hagamos nuestras acciones de corrupción, nosotros los ciudadanos de pie, como una forma de redistribución de la riqueza en un contexto de estados que no funcionan para redistribuir la riqueza y enmendar las grandes inequidades históricas que tenemos. Gustavo, finalmente, este libro incluye menciones de casos emblemáticos para los mexicanos, de irregularidades, por supuesto, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el escándalo de la Casa Blanca de la primera dama. ¿Cómo abordaron estos temas políticos? Bueno, ahí te diría que la política definitivamente sí la tocamos, porque nosotros creemos fervientemente en que el simple hecho de
de ser ciudadanos nos convierte en seres políticos, ¿no? Vivimos en sociedad, somos seres políticos, entonces sí es un documento político. Lo que hicimos fue enfocarnos en las situaciones. Nuestra unidad de análisis no son las personas, son las situaciones. Entonces, en casos como la Casa Blanca, como Ayotzinapa, no ganamos nada enfocándonos en los personajes que pueden o no estar vinculados con los sucesos, sino más bien analizar la situación. ¿Qué fue lo que pasó en el caso de Ayotzinapa que lo convierte en un caso emblemático de corrupción en México? ¿Qué fue lo que pasó con lo de la Casa Blanca que lo convierte en un caso también emblemático que ha dado mucho de qué hablar de presunta corrupción en México? Es justamente el detalle. La unidad de análisis es la situación, no las personas, porque no estamos aquí para empezar a juzgar a la gente y sobre todo no nos sentimos tan arrogantes como para pensar que somos un tribunal que va a hacer justicia y va a sentenciar quién es corrupto y quién no, porque la verdad es que todos tenemos cola que nos pisen. Definitivamente el Estado y el gobierno tienen mucha mayor responsabilidad que un ciudadano a pie, pero para poder hablar de esas cosas tenemos que enfocarnos en las situaciones, no tanto en las personas. Quiero agradecer a Gustavo Rivera Loret de Mola, director general y cofundador de la organización Opciona, por haber estado estos minutos con nosotros aquí en La Tarde fin de semana. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y los invito a visitar nuestro sitio que es corrupcionario.mx para que también colaboren con palabras. Chao, chao, hasta la próxima.